Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 15 de febrero, con el tema Manejo prehospitalario del paciente crítico, a cargo del doctor Ítalo Rodríguez Tejada, del Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales sean respondidas al final. Doctor Ítalo Rodríguez, estamos atentos a usted. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Se oye? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Comenzamos? Adelante, por favor. Bueno, entonces, agradezco la invitación para poder dar esta pequeña charla acerca de lo que es el manejo prehospitalario del paciente crítico. Y pongo acá esta frase que es: podemos hacer mucho antes de llegar al hospital, lo que es concerniente justamente al ambiente extrahospitalario, o también conocido como ambiente prehospitalario. Muy bien, entonces aquí está justamente el enlace Zoom para el que se puedan conectar, y damos inicio ya con la presentación. Vamos a ver de que a nivel prehospitalario la situación va a ser mucho más complicada y mucho más compleja que estar en el hospital. En el hospital, si bien es cierto, tenemos un techo, un ambiente, personal, tenemos internos, enfermeras, médicos, residentes, asistentes, alumnos, auxiliares y muchas personas con las cuales podríamos contar con cierta ayuda. Tenemos equipos, maletines, tenemos insumos que, si bien es cierto, a la totalidad del 100% no sabemos en dónde están, porque digamos cuando una situación de estrés o un paciente crítico ingresa, ya digamos el ambiente está un poco más tenso, pero tenemos ciertos recursos con los cuales contar. En el nivel prehospitalario estamos contra el tiempo. ¿Qué posición está adoptando el paciente? ¿El espacio será confinado o no? ¿Requerirá este paciente traslado? ¿Será vía aérea, terrestre? ¿Qué insumos tengo? Mi ambulancia, ¿qué tan equipada está? Mi maletín de paro, mi maletín para poder atender a mis pacientes, ¿qué tan equipado está? Conozco en qué bolsillo están, qué accesorios, qué dispositivos. El equipo. ¿Estaré yo solo? Enfermera, técnico, médico especialista, médico de periferia, auxiliar, paramédico, chofer. Y ante todo eso yo debo tomar una decisión. Comparto acá unas 3 imágenes donde justamente vemos pacientes que están acá en el suelo, otro que está, digamos, en un atrapamiento vehicular, y otra persona que está haciendo una maniobra de lo que es vía aérea con un maniquí. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, siempre que estamos en el ambiente prehospitalario, es evaluar la escena. Debemos nosotros garantizar la seguridad de los rescatadores, de mi equipo y de los pacientes. Yo no me puedo convertir en una segunda víctima, en una tercera víctima. Entonces, esas situaciones de riesgo tienen que incluir, y yo debo darme cuenta antes de, si es que hay fuego, peligro, si hay líneas eléctricas, materiales peligrosos, sangre, fluidos corporales en los pacientes, qué tanto tráfico hay, si hay armas, malhechores y los factores medioambientales. Y dejo una pregunta al aire que dice: ¿puede usted pensar en algún otro riesgo? ¿Cuáles podrían ser estos? ¿Qué sucedió realmente? Por ejemplo, ¿cuál fue la cinemática de trauma? Si en ese caso fue algún tipo de accidente. ¿Cuántos pacientes están involucrados? ¿Estalló una fábrica y liberó diferente cantidad de gases? ¿Qué edades tienen los pacientes? Cuidado con las edades extremas, los pacientes pediátricos, los pacientes geriátricos. ¿Qué recursos adicionales van a ser necesarios? Cuando yo llego, mi ambulancia y mi personal, si somos 2, 3, ¿será eso suficiente para poder, digamos, incluir o para poder abordar todas las víctimas? Tendré que en todo caso llamar y solicitar ayuda. ¿Cómo van a ser transportados esos pacientes? Entonces son ciertas consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos en el ambiente prehospitalario. ¿Bien? Vamos a ver. Evaluación de la escena. Hay que tener conciencia de la situación a la cual estamos enfrentando. No podemos entrar si hay un peligro inminente que lo estamos viendo y lo estamos observando. Simplemente no ingresamos. Así nos llamen, nos griten, hasta incluso nos puedan insultar. Uno vela por su seguridad y por la de su equipo. ¿Qué hacer en esos casos? Se pide ayuda de la policía, del Cuerpo General de los Bomberos,
Y justamente, ¿no? La escena de crimen, si los malos, los malhechores aún están en esa área, no podemos ingresar. Hay otro equipo que se va a especializar en justamente asegurar esta escena para recién nosotros, desde el punto de vista de lo que viene a ser salud hospitalaria, poder ingresar y poder abordar recién. Debo yo tener mis medidas de seguridad, mi bioseguridad, el EPP, el equipo de protección personal, el cual tiene que ser adecuado. Idealmente, mascarilla, lentes, guantes, como mínimo. Y también tener las consideraciones específicas para cada paciente y sobre el incidente en el cual yo estoy en. Bien, vamos a ver de que la evaluación de la escena comienza justamente con el despacho que nos dan, con la información. ¿Dónde está localizado el foco, el incidente? ¿Qué naturaleza ha tenido esta? ¿Qué es lo que estamos reportando? ¿Qué peligros hay? ¿Número de pacientes? Y sobre todo preguntar también si es que ya hay alguna unidad, si hay algún grupo que está ya respondiendo ya como primer respondedor. Idealmente y normalmente los primeros respondedores no son personales de salud y por eso es importante esas capacitaciones, porque nos permite justamente el poder darle esas pautas para que hasta que llegue el personal especializado puedan ayudar a estas víctimas. Entonces, vamos a ver que la evaluación comienza con toda esta información. Hay que considerar las condiciones climáticas. Bueno, ahora estamos en lo que es verano, estamos con bastante calor y todos estamos sudando, pero también, ¿qué sucederá si estamos en una zona o en una, digamos, condición de lo que viene a ser invierno, o gran cantidad de lluvia, o condiciones en tráfico? ¿A qué hora del día? No es lo mismo ir a atender una atención a las 8 de la mañana, al mediodía, a las 8 de la noche o a las 3 de la madrugada. Las horas puntas en tráfico, en este caso es importante considerar también. Acá vemos dos imágenes, ¿no? Acá, por ejemplo, ambulancias que una está contra el agua y la otra está en medio de todo un incendio donde hay gran cantidad de humo. Entonces, nos enfrentamos en el ambiente prehospitalario a todo esto. Ya cuando estamos arribando a la escena, ya cuando hemos llegado, debemos hacer una inspección general, una evaluación global. Y esto se hace antes de bajar del vehículo, sin ponernos en riesgo. Los 5 sentidos tienen que estar puestos ahí completamente full atención. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué escucho? ¿Qué huelo? Todo es importante, no debo menospreciar nada. ¿Hay algún peligro adicional? ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó? Si hay algún testigo, pedir que por favor no se vaya. Si el policía pudo observar todo, recabar toda esa información con él. Si el bombero pudo, digamos, asistir o ver gran parte de lo que había sucedido, pedirle información a él. El familiar, el paciente, si es que aún puede darme información. Aprovecho todo ello. ¿Quién, qué y cuántos están involucrados? ¿Tengo alguna ruta de acceso? ¿Hay alguna cuestión de acceso? ¿Y qué recursos más adicionales podrán necesitarse para que yo pueda también abordar esta escena con la gran cantidad de víctimas a la cual yo me estaré enfrentando? Todo eso es importante. Vamos a ver de que la ambulancia, como la tenemos acá, no es sinónimo de un taxi, no es sinónimo de que llegué, subo de la forma más rápida y más inmediata al paciente con, digamos, sin ningún cuidado y lo llevo al lugar más cercano. Hay que cambiar un poquito el chip en las cabezas, en las mentes, porque eso es incorrecto. El paciente se traslada cuando lo amerita, cuando luego de una evaluación, que es lo que vamos a ver ahora, necesita ser trasladado para una atención más compleja y se le lleva al lugar no más cercano, sino al lugar donde yo tengo la seguridad que mi paciente va a ser abordado según su contexto, según los traumas, según las lesiones, según el problema, la injuria que ha tenido. Porque si no, pierdo más tiempo llevándolo al lugar más cercano, donde simplemente puedo llevarlo a una zona de menor complejidad y no voy a tener la capacidad resolutiva para poder abordarlo. Y al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy perdiendo mucho más tiempo. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos una impresión inicial. ¿Cuántos pacientes están involucrados? Ahí viene el principio de clasificación, el famoso triaje. Va a ser muy diferente el triaje que uno normalmente hace en el área hospitalaria, intrahospitalaria, al que hace uno en el área prehospitalaria. Incluso, cuando son desastres y múltiples víctimas, se hace lo que viene a ser el triaje STAR, donde es por prioridades y por colores. Entonces, eso es importante.
Debo yo saber y identificar quién necesita atención primero, a quién darle prioridad. Justamente es eso, ¿no? La categorización, la clasificación y los recursos adecuados que voy a tener disponibles. Acceso, ¿no? Y sobre todo si es que voy a poder también sacar al paciente de ahí. Si el paciente está en una zona insegura, o en todo caso una zona segura que se puede tornar insegura, lo saco de esa zona. Bien, entonces, la impresión inicial tiene que ser previa a la evaluación primaria formal y nos podemos enfrentar a cualquier ambiente, a cualquier contexto. Yo debo reconocer a lo lejos, ese paciente luce enfermo o ese paciente no luce enfermo. ¿Estará crítico o no estará crítico? ¿Estará potencialmente crítico o no? ¿Tendrá alguna lesión seria visible? ¿Puedo verla yo desde mi ambulancia o desde el vehículo con el cual estoy llegando? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? Sus lesiones serán menores. Y ojo, no olvidemos las lesiones que no son visibles, a las cuales yo también podría enfrentarme. Vamos a ver, entonces, con todo ello, la evaluación primaria es importante y se realiza justamente para poder identificar de una forma rápida, inmediata, cuáles son las condiciones mortales que mi paciente tienen que ser manejadas rápidamente. Vamos a ver justamente de que para ello, todas esas lesiones mortales, esas condiciones, van a poner en riesgo su vida. Y aquellas que no pueda ver, que se había comentado en la diapositiva anterior, hay que tener mucho cuidado sobre todo con las hemorragias internas. No veo ningún sangrado, pero a mi paciente lo noto pálido, lo noto que está sudoroso, pegajoso, diaforético. ¿Qué pasa? Está frío. Le tomo la presión arterial y no la siento, pero no luce que haya sangrado por ningún lado. Cuidado, ese paciente puede estar sangrando por dentro y hay que tener cuidado con ello. Y lo otro, la lesión cerebral traumática, sobre todo ya cuando el evento es secundario. Porque si ya, digamos, tuvo algún tipo de traumatismo encefalocraniano, algún cabezazo, algún golpe en cabeza, lo cual es mortal, y aparentemente yo hacia lo lejos no veo nada o examino y no veo nada, yo no sé si adentro hay ruptura de base de cráneo, hay un hematoma y está sangrando también. Porque la lesión primaria ya fue dada en el momento del impacto. Lo que yo debo velar es para que no haya lesiones secundarias a ello. Entonces, un esquema, ¿no?, que se enseña normalmente de forma secuencial, pero ojo, se realiza de forma simultánea, es el ABCDE. La A, que debe velar en este caso por la vía aérea, bien, y el aseguramiento de la columna cervical, lo cual es importante. De forma robótica no voy a inmovilizar cabeza y estar pidiendo collarín a todo el paciente que yo encuentre en la calle. Eso no se hace, pero debo yo en este caso tener la sospecha, la previa evaluación y de acuerdo a eso decidir si voy a inmovilizar o no. Y ojo, antes que el collarín cervical, la mejor inmovilización es dada por las manos y hay maniobras para poder hacer eso. Entonces todo eso alberga la A, vía aérea. Si mi paciente está hablando y está despierto, esa vía aérea está aperturada, está permeable. No me debo preocupar más en ese momento por la A. Paso rápidamente a la B. ¿Cómo está su respiración? ¿Cómo es el patrón respiratorio? ¿Estará con algún problema oxigenatorio, ventilatorio? ¿Habrá tenido alguna lesión directa en la caja de tórax? ¿Su respiración es simétrica, asimétrica? ¿No? Puedo pedir un estetoscopio si tengo la posibilidad o la facultad para poder examinar. Veo cómo están las bases de los pulmones, veo cómo están los ápices, la parte superior de los pulmones, y de acuerdo a ello sigo con mi evaluación. Voy a la C. ¿Cómo estará la circulación? El pulso radial, el llenado capilar, la piel, frío, qué tan frío está, caliente o no, los pulsos, lo siento, no lo siento, estará saltón, débil, simétrico, asimétrico, en el otro brazo no lo siento. Cuidado con eso, es importante acá ser rápido, pero nunca olvidar cada detalle. La D, el déficit neurológico, la discapacidad neurológica. ¿Qué tan consciente o inconsciente está mi paciente? ¿Qué tan somnoliento está? Es importantísimo. Bien, si tengo, digamos, la posibilidad para poder medir esto con ciertas escalas, pues las aplico. Y la E, la exposición y el entorno. Entonces, todo ello yo lo puedo hacer de forma simultánea. Pero por cuestiones, digamos, de enseñanza o metodología, lo puedo hacer de una forma secuencial. Si en mi equipo de trabajo, en mi equipo prehospitalario, tengo
a mi enfermero, a mi enfermera, a mi médico, a mi técnico, a mi paramédico, a mi chofer que maneja estos conceptos, esta evaluación ABCDE puede hacerse incluso mucho más rápido y de una forma mucho más completa. Y se va simplemente reportando. Yo puedo decidir previamente, muy bien, a ver, enfermera, por favor, verifique usted el tema de la circulación, la discapacidad. Al chofer le puedo decir, por favor, señor, usted se encarga de la exposición y del entorno, abrigue a mi paciente y yo me voy a encargar de la A y de la B. Muy bien, trabajamos juntos, comenzamos. Y de esa forma, rápidamente abordamos cada letra y al final me reportan. Muy bien, enfermera, ¿cómo estaba la sed? Muy bien, doctor, estaba el pulso acá débil, acá. Sugiero en todo caso colocar una vía periférica. Muy bien, subamos antes a la unidad, lo colocamos dentro. Señor, ya averiguó el paciente. Bien, estamos inmovilizando conjuntamente con la vía aérea, estoy pidiendo collarín si lo necesita, y todo lo hacemos de forma simultánea, en orden, reportando. Siempre con un respeto y sobre todo con una comunicación a circuito cerrado. Doy una indicación y la persona que me recepciona el mensaje me responde, ¿no? Por favor, licenciada, coloque la vía periférica. Muy bien, doctor, en este momento estoy colocando la vía periférica. Bien, y de esa forma me aseguro de que la indicación fue en este caso escuchada y sobre todo que se cumplió. Muy bien, entonces aquí está, vía aérea, abierta patente. Acá tenemos ejemplos justamente de los diferentes tipos de inmovilización. Como se dan cuenta, las manos es lo más importante. Se puede hacer tanto de una forma frontal como de una forma posterior. Sobre todo cuántas personas, eso va, digamos, depender de cuántas personas tengo en mi equipo. La B de la ventilación, si el patrón de respiración es adecuado. Si ese paciente necesita un oxígeno, por favor, mascarilla de reservorio, balón de oxígeno, ábrele a 15 litros, colocamos mascarilla. Lo puedo ir haciendo desde el primer foco. No necesito recién llegar a la unidad para darle oxígeno. Si ese paciente yo lo veo que está con gran compromiso respiratorio, por favor, no le neguemos oxígeno a los pacientes, sobre todo aquellos que tienen el contexto de un trauma. No neguemos oxígeno a ellos. Y la circulación principalmente con el tema del pulso. Hay pulso no, radial o no, y dependiendo de ello. Hasta acá incluso en la evaluación primaria ni hemos tomado funciones vitales, pero ya tenemos justamente el abordaje de cada letra y seguimos avanzando, bien, en cuanto al abordaje de mi paciente. La D de la discapacidad, como se les había comentado, mide el nivel de la conciencia, hay escalas, el Glasgow, bien, y el APDI, dependiendo en este caso de la complejidad. Si tengo la capacidad para poder realizarlas, pues por favor las haré. ¿No? Si el personal es médico o es, digamos, enfermeros especializados, van a poder hacer un buen Glasgow y de esa forma el paciente va a poder tener, digamos, una valoración más adecuada. En cuanto a la exposición y el entorno, bien, hay que mantener la privacidad del paciente siempre que sea posible. Debemos estar visualizando siempre la lesión para poder identificarla, bien, y debemos prevenir la pérdida del calor corporal del paciente. Por eso, igual, todo paciente en trauma, todo paciente en calle, así como no se le niega oxígeno, por favor, abríguenlos, porque justamente la injuria y todo ello hay que nosotros velar, ¿no? Para que no se dé la hipotermia en el paciente, que forma parte del triángulo de la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El triángulo de la muerte, ¿no? Conjuntamente con la acidosis y la coagulopatía, que eso ya lo vamos a ver en el hospital, ya cuando se le saque exámenes a este paciente. Pero ya podemos ir avanzando nosotros desde el prehospitalario. Y si se dan cuenta, con todo este abordaje del ABCDE, así no hemos colocado ningún medicamento, pero ya estamos haciendo bastante por nuestro paciente o nuestros pacientes. Brindarle siempre confort, acá en este caso, y mencionarle, ¿no? Decirle lo que estamos haciendo. En esta imagen, por ejemplo, ¿no? Podemos ver, el paciente está con oxígeno, una mascarilla de reservorio, con una válvula de no reinhalación, tiene conectado electrodos, todo hay un personal que está agarrándole la mano, le está dando confianza, y de esta forma justamente el paciente se siente que está siendo bien abordado. Bien, entonces, con toda esta valoración y evaluación del A, B, C, D, E, el equipo encargado del prehospitalario va a decidir el transporte. Y acá pongo punche, pongo, digamos, fuerza, porque justamente es lo que va, digamos, valer si el paciente requiere o no un transporte inmediato. Si la respuesta es sí, pues hay que considerar el modo de transporte. Si estoy en un lugar remoto, alejado, tendré que ver si será o por tierra o por aire. Y por aire será por helicóptero a la rotatoria o será por avión jet.
a la fija en este caso, entonces tengo que tener cuidado con ello. Debo yo saber justamente, dependiendo de la situación de mi paciente, qué necesita y sobre todo también si va a poder aguantar o va a poder tolerar el vuelo. Ahí entran también conceptos de medicina aeronáutica, que debo tenerlas en cuenta, sobre todo a todo personal que trabaja en el prehospitalario tiene que tener esos conceptos. Y es un poco más avanzado, pero obviamente con capacitación se puede llegar también ahí. Será por tierra, si la ambulancia tiene, digamos, una ruta de acceso a donde yo estoy. Si estoy en un cerro muy alejado y a las justas, digamos, puedo llegar en bote, pues ya la situación es mucho más compleja, pero debo tener yo todas esas consideraciones presentes. Bien, lo otro, como se comentaba anteriormente, la inmovilización y el empaquetamiento del paciente. Inmovilizaré columna como se indica. Pediré una tabla rígida, una tabla cuchara, una FEL, una telescópica. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál tengo también a la mano? Puedo darme el lujo de tener toda una clasificación, pero a lo mejor solamente cuento con una de ellas. Debo saber usarla, ¿no? Una camilla larga como férula del cuerpo completo, la tabla espinal. Y acá vemos diferentes imágenes, ¿no? Tenemos a la ambulancia terrestre y a las ambulancias aéreas en los diferentes tipos. Y siempre van a estar conectadas. Porque si, por ejemplo, yo estoy volando en mi avión jet, voy a llegar al aeropuerto y en el aeropuerto me lo va a recibir una ambulancia terrestre. Y finalmente todo eso viene conectado, porque la respuesta prehospitalaria es de esa forma, es continua. El paciente crítico justamente sigue, ¿no?, todo un proceso y todo un camino hasta que llega al área de emergencia de trauma shock del hospital al cual yo ya reporté previamente. Y yo debo avisar, debo comunicar, por eso las centrales de Senarue, ¿no?, los centros nacionales de referencias, ¿no?, en este caso de urgencias, emergencias, tienen que estar conectadas, tienen que estar ahí al 100%, jefe de guardia, director médico, y hacer los enlaces. Hoy ahora con la tecnología eso es un poco más fácil, el WhatsApp, ¿no?, en este caso, ¿no?, además de los smartphones, pero debemos usarlo y debemos saber cómo hacerlo. No es excusa llevarlo por llevar y en las condiciones precarias, en una condición, digamos, que no sea la más idónea. Por eso he hecho un paréntesis en esta diapositiva, porque es importante. La ambulancia no es un taxi, si no, en este caso no habría ninguna diferencia en que el familiar, con todo su paciente ensangrentado y todo, digamos, lesionado, lo suba un taxi y lo lleve al hospital si va a ser el mismo concepto que llevarlo en una ambulancia. Entonces, la selección de instalación receptora justamente va a estar atenta, ¿no? La decisión del destino, si el nivel de cuidado es el necesario, a lo que se conversaba, si ese hospital cuenta con todo lo que mi paciente necesita. Si tengo malogrado el tomógrafo y mi paciente ha tenido una lesión cerebral, pues por favor no lo llevemos ahí, porque estamos perdiendo tiempo, tiempo de cerebro. No lo llevemos a ese sitio. No, que es el más cercano, no, que es el que me corresponde según mi jurisdicción. No, tengamos cuidado con ello. Si podamos contar con algún tipo de centro de trauma versus el hospital más cercano, pues yo también valoro el tema de las horas. Por ejemplo, si veo que mi paciente se me está complicando y el centro, digamos, al cual me habían aceptado lo tengo a 2 horas, pero por ejemplo, tuve un problema en la vía aérea y a lo mejor mi paciente requiere un manejo más avanzado de lo que es vía aérea y requiere que se le intube, procedimiento que a lo mejor solamente lo hacen algunos especialistas. Pues yo puedo coordinar que en el camino de esas 2 horas, algún hospital que si bien es cierto, no tendrá toda la resolución que mi paciente necesita, pero que me pueda asegurar mi vía aérea. Pues pido que me hagan el enlace, lo llevo, me aseguran la vía aérea y sigo con mi camino al centro de trauma o al centro donde justamente sí va a haber la resolución definitiva para mi paciente. Ese es el punto en cuanto al pensamiento crítico. Ese es el punto en cuanto a que, digamos, cuando yo estoy transportando a mi paciente, puedo hacer mucho más por él. No simplemente se me complicó en el camino y ya no supe qué más hacer y me encontraba a muchas horas alejadas del hospital. Eso no puede ser una justificación para que mi paciente se deteriore a tal punto. Y la comunicación y la notificación tienen que ser temprana. ¿Por qué? Porque nosotros debemos permitir que la instalación que me lo va a recibir, que me lo va a recepcionar, se prepare, que esté avisando ya a banco de sangre, que esté avisando ya al tecnólogo médico y al centro tomográfico, al emergenciólogo de turno, trauma shock, el cirujano atento, traumatólogo atento, sala de operaciones atento, anestesiólogo atento, y se hace toda el área crítica. A lo mejor requerirá UCI después, pero ya se hace toda la continuidad en ese paciente clínico. Bien, entonces,
¿Qué más puedo hacer yo en el traslado? Tengo todavía media hora para llegar al hospital. Pues tomo funciones vitales, no me quedo con una sola toma, reevalúo, 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 reevalúo. Bien, presión arterial comenzará, frecuencia cardíaca comenzará, la saturación de oxígeno, los parámetros de la piel. Si después de haber colocado la vía periférica, en este caso, y estoy administrando solución salina, esa piel de lo que estaba fría, caliente, con lo que digamos yo abrigué, hubo cambio, ¿no? Reevalúo. Bien, entonces cada componente va a dar una imagen general acerca de todo ello. Si tengo al familiar al costado, pues recamo datos. Señor, el paciente en este caso muy bien es alérgico a qué, medicación habitual, comorbilidades. Si no tiene ningún familiar y mi paciente puede hablar, pues le pregunto, señor, señora, joven, o sea, ¿qué es alérgico? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? ¿Qué malestares tiene? La última ingesta de alimento que tuvo. Y esos datos son importantes porque van a ser una recopilación final. Y eso yo lo voy a reportar al médico o a la entidad donde me lo van a recepcionar. Y yo ya tengo con eso una evaluación más rica, más enriquecedora. No simplemente encontrar al paciente en la calle, lo subí, lo estamos trayendo. Ley de emergencia. No puede ser así. Si yo puedo hacer mucho más por mi paciente, pues por favor, hagamos eso. Bien, lo otro, el monitoreo, ¿no? La oximetría de pulso que sea continua. Si cuento en mi ambulancia con equipos más avanzados, pues me capacito para poder saber usarlos y de esta forma, pues voy a tener un mejor control en mi paciente. Y equipos un poco más avanzados como un monitor cardíaco, un capnógrafo o una tensión arterial continua, pues si cuento con ello, en buena hora. Entonces, debo yo también reevaluar la necesidad de inmovilizar selectivamente la columna y o extremidades. Si no lo hice en un primer momento en mi reevaluación decido hacerlo, pues lo hago en ese momento. Si en un primer momento, por alguna razón, no le brindé oxígeno a mi paciente, pues en este caso, bien, le puedo dar en ese momento oxígeno suplementario. Decidiré qué dispositivo darle. Una mascarilla reservorio, o una máscara válvula balón bolsa, el famoso AMBU, para poder ventilarlo si mi paciente en todo caso no jala, o se me está deprimiendo, o si su nivel de conciencia se deterioró y por él mismo no puede suplir sus necesidades respiratorias. Tengo que apoyarlo y lo ventilo de forma manual. El acceso intravenoso, la administración de fluidos. ¿Cuándo? Hay que tener también mucho en cuenta ello. No es lo mismo darle fluidos o pasarle un frasco, un litro a un niño, un geriátrico, a un paciente cardíaco. Doctor, un ratito, mi paciente es paciente renal, dializa, tengo que tener cuidado con los fluidos que le voy a administrar, de la misma forma si es un paciente cardíaco. Y como se había mencionado, la prevención de la pérdida del calor corporal. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un paciente que se ha inmovilizado y se le está justamente colocando mantas térmicas. Y se hace esto de una forma continua, ¿no? Collarín, pads, correas, correaje, tabla rígida, subimos a la ambulancia. Entonces, justamente, ¿no? Las medidas de confort yo también puedo darles a mi paciente, el apoyo emocional, la tranquilidad, ¿no? Sobre todo al paciente y a los miembros de la familia. Y ya finalmente, con todos esos cuidados durante el transporte, que muchas veces un traslado, que si bien es cierto, es corto, que puede parecer 10 minutos, 30 minutos, se hace 1 hora, 2 horas, en todo ese tiempo yo puedo hacer mucho. Y mi reporte debe ser verbal, enriquecedor, puntual, también no irme por las ramas, ¿no? Y también de forma escrita, para que justamente la entidad que me está recibiendo a mi paciente vea lo que yo he hecho, el monitoreo que hice, inclusive si puede llegar a algún diagnóstico presuntivo, y sobre todo si mi paciente se me deterioró o no, o si mejoró con lo que yo hice en el traslado. Y de esa forma se hace la continuidad del foco donde fue atendido este paciente, cuando estuvo en la ambulancia trasladándose hacia el centro, en la emergencia, en trauma shock, y finalmente ya hacia el paciente, su destino será hospitalización en sala, irá a una sala común, perdón, irá a sala de operaciones o irá a la unidad de cuidados intensivos. Pero de esa forma se hizo toda la continuidad. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando manejamos al paciente crítico en el ambiente prehospitalario. Bien, entonces en este caso se me había comunicado que si por favor tienen alguna pregunta puntual o desean compartir alguna experiencia, por favor puedan hacerlo y de esa forma conversamos para poder ayudarles.
Muchísimas gracias. Felicitaciones al doctor Ítalo Rodríguez Tejada, médico especialista en emergencias y desastres del Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue. Les pedimos a todos los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden enviarla al chat, así como nos ha dicho el doctor, alguna experiencia que hayan pasado también en esta etapa importante del manejo prehospitalario. Doctor, bien, como había mencionado al inicio, lo importante entonces es de llegar a la escena y a veces nos preguntamos qué es lo primero que hay que hacer, nos quedamos como que paralizados, no sabemos qué es lo que debemos hacer. A ver, ¿cómo podemos entonces reaccionar? ¿Qué es lo primero que deberíamos ver o hacer para poder entonces actuar correctamente? Claro que sí. A ver, ¿se me oye bien ahí? ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto, muy bien, doctor. Ya, a ver. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma, principalmente. Y si somos un equipo, nosotros sabemos quién es nuestro líder. Entonces, el respeto y toda la atención fijada en el líder. Tampoco no cargarle de toda la responsabilidad a él, pero estamos justamente presos a sus indicaciones. Conjuntamente y todo el equipo evaluamos la escena y todo lo que se ha mencionado en la presentación. Y de acuerdo a ello, vamos designando funciones y designando acciones y tareas que se van a hacer. De esta forma, justamente así la escena sea muy alocada, sea muy, digamos, grotesca, con ese orden, saber lo que debo hacer, lo que voy a hacer y la función que se me ha, digamos, encargado, voy a poder tener un abordaje completo y voy a cumplir justamente con ese eslabón que se me asignó, porque es un equipo, solo no lo voy a hacer. Sí, muy importante, doctor. Excelente. Con respecto a en las capacitaciones del personal de salud, todo personal de salud debemos ser capacitados y todo este tema de emergencias, RCP, cuidado básico de vida, tenemos que entonces estar capacitados. Es también responsabilidad nuestra y también por parte de los jefes de establecimiento de salud, también capacitar al personal, porque en cualquier momento puede pasar un desastre, puede haber una emergencia y tenemos entonces que estar preparados, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Justamente, digamos, esas capacitaciones no tienen que ser solamente pues, a nivel intrahospitalario de los grandes hospitales. No, justamente la idea de esto es aquellas postas, aquellos centros hospitalarios que están en la periferia, porque justamente quienes normalmente trasladan más de una vez durante el día a hospitales más grandes son ellos. Entonces, si pueden hacer un poco más por sus pacientes durante el traslado, y sobre todo no dejar que se deterioren en el camino, pues es lo que tienen que, digamos, velar. No siempre esos temas van a estar ligados al especialista máximo, al especialista mayor, médico general, enfermero que aún está haciendo la especialidad, podemos hacer todo ello, porque al final todos hemos pasado por esas etapas. Entonces, mucho y gran diferencia podemos marcar justamente teniendo esos cuidados. Incluso, como se había comentado, los primeros respondedores, serenazgos, policías, bomberos, que muchos de ellos no son personal de salud, pues también con esas pautas básicas pueden hacer mucho por esos pacientes. Así es, doctor, excelente. Doctor, con respecto a la importancia de la inmovilización, a veces el paciente queda atrapado en el vehículo, ¿cómo es la extricación? ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de una correcta inmovilización, extricación del paciente, para poder evitar entonces el daño quizá de algún órgano importante? Gracias, excelente pregunta y para qué es así me pareció, pero genial. Hay que tener acá en este caso consideración de que si el paciente está, digamos, atrapado en el vehículo, yo primero debo valorar si necesito que el personal de los bomberos o de rescate haga alguna maniobra en el vehículo en sí. Una vez que el vehículo ya, digamos, ya algún fierro donde yo si quiero sacar a mi paciente va a poder cortar a él, pues primero que aseguren el tema vehicular. Una vez donde ya el carro está, digamos, desarticulado, que vendría a ser el mejor término para poder mencionarlo, entre el personal de salud. Son 3, idealmente, si por ahí pudiera haber un cuarto, mejor aún. Inmovilizar cabeza, inmovilizar cuello, se ingresa por el lado izquierdo, por la puerta de piloto, copiloto, por detrás, y en bloque conjuntamente se hace la evaluación del ABCD y se decide extricarlo o no. Hay diferentes tipos de extricación rápida,
extricación con chaleco de extricación, el famoso KD, pero tengo que tener ciertos parámetros. Solamente si mi paciente está hemodinámicamente estable, con buena oxigenación, y tengo el tiempo para poder colocarlo de una forma muy bonita y muy práctica, el chaleco de extricación y en bloque poder llevarlo, pues lo podré hacer. Pero si mi escena está insegura, si los bomberos me han dado un tiempo, si me dicen puede salir humo, si el paciente veo y no tiene muy buen pulso, el pulso está débil, pues hago la extricación rápida. Una vez que ya el carro está desarticulado, en bloque, tabla rígida, 1, 2, 3, hablando, subimos, va, avanzamos y siempre con las indicaciones del líder, extricamos a este paciente de la forma rápida, lo alejamos del vehículo y seguimos con la evaluación del ABCD. Sí, muy bien, doctor, excelente. Importancia entonces de una buena comunicación entre el personal de salud, ¿verdad? Eso es importante y a veces quizá también hacer simulacros, practicar este tipo de comunicación que es importante, como lo mencionaba, ¿no? El médico quizá daba una orden de aplicar tal medicamento y ya el enfermero lo corroboraba cuando lo estaba llevando a la práctica, ¿verdad? Correcto, claro, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, decir, ¿no? A ver, colóquenle tramal, o sea, colóquenle, ¿quién lo va a hacer? Tramal de cuánto, endovenoso, intramuscular, será de 50 o de 100, entonces, mejor es, por favor, licenciada, coloque un tramal de 50 miligramos subcutáneo. Muy bien, doctor, cargando tramal de 50 miligramos subcutáneo, doctor, aplicando 50 miligramos subcutáneo, y de esa forma se hizo una comunicación cerrada, con mucho respeto y de esa forma con órdenes simples, precisas y claras. Excelente, doctor. Muy bien. Tenemos una pregunta de la red Atalaya, del Centro de Salud Atalaya, que nos preguntan, en el caso del RCP, ¿cuántas compresiones se hacen en un adulto y cuántas compresiones se hacen en un niño? Perfecto, excelente pregunta. Bueno, si digamos nos enfrentamos al contexto de que cuando llegamos a tener a un paciente en el prehospitalario y lamentablemente pues cumple los criterios de una parada cardiorrespiratoria, si estamos con un adulto es 30 compresiones por 2 ventilaciones. Idealmente no se aconseja ya darle la respiración boca a boca. ¿Por qué? Porque nos partimos del concepto de la bioseguridad, primero yo, segundo yo, tercero yo, y yo no me puedo convertir en una segunda víctima. Entonces, relación de la compresión, ventilación, 32. En el pediátrico es igual, 32, pero cuando hay una sola persona que hace la RCP. Si en este caso ya estamos de 2 respondedores, 2 personas que manejan RCP, en este caso sería 15. 15 compresiones, ¿bien? Excelente, muchísimas gracias. Saludamos al Centro de Salud Atalaya por participar también. Doctor, nos han preguntado también, ¿es importante entonces que la ambulancia cuando transporta al paciente vaya a la mayor velocidad posible? Sí, ese es un punto también importante y qué bueno que me lo pregunten porque no estaba considerado en la presentación. Claro, o sea, la idea no se trata también de llegar de una forma alocada, a eso va, ¿no? Al lugar más cercano. O sea, no es que tengo la posta más cercana a 5 minutos y vuela y pon tercera, cuarta, quinta y llegamos. Porque hay también muchos conceptos físicos en cuanto a la velocidad de desaceleración, ¿no? Y hay lesiones también que se puedan dar por aquellos baches, por aquellos frenos, el ruido, la ambulancia, la sirena, todo eso genera estrés en el paciente, en el familiar, incluso en el personal de salud también. Entonces, si en ese caso la situación está, digamos, ya estabilizada, pues yo me tengo que dar mi tiempo. A veces no siempre ir más rápido es lo mejor. Entonces, definitivamente el cuidado tiene que ser una velocidad promedio constante. Porque si no, ir tan rápido, y si al final nuestras calles en Lima, en provincia, que hay puro hueco, puro bache, puro rompemuelles, y voy a estar frenando en cada esquina, pues hay que tener mucho cuidado con ello. La velocidad es una velocidad promedio constante, tratar de no tener esos altibajos que puedan repercutir en mi paciente. Y también por el tema de la posición. No es lo mismo llevar un paciente con una lesión cerebral que va a estar movilizándose a cada rato y que yo le voy a producir esos movimientos, ¿no? A llevar un paciente con algún otro tipo de enfermedad o comorbilidad. Tener cuidado con eso también. Gracias, doctor. Nos han preguntado nuestros compañeros detrás de cámara qué tipo de cursos recomendaría tanto para personas en general como para personal de salud. Claro, a ver, existen diferentes cursos que se dictan sobre lo que es RCP, incluso vale decir también de que hoy en día
cursos que dicten RCP o manejo del trauma ya se ha vuelto un poco de lo que viene a ser, digamos, un negocio, ¿no? Pero muy aparte de ello, de la parte, ¿no?, de lucrar con todo eso, es importante, por ejemplo, básico, manejo o soporte básico del paciente en trauma, ¿no? Para personal LEGO, ¿no? Soporte básico del paciente en trauma, reanimación básica cardiopulmonar, el famoso RCP. Si idealmente se pudiera hacer un BLS, con las siglas en inglés, que incluso ya se te acredita de una forma internacional, el Basic Life Support, ¿no?, soporte básico de vida, hacerlo también, bien. Y el PHTLS, que vendría a ser en este caso, ¿no?, el curso de trauma prehospitalario también, ¿no? Obviamente, algunos de ellos cuestan, otros incluso también se dictan ya en otros países, pero depende mucho, digamos, de la capacitación de la cual uno quiera también adoptar. Yo lo que les puedo recomendar, que comiencen con los cursos básicos nacionales, incluso algunos hospitales tienen muchos de ellos, y de esa forma vayan avanzando, porque sí, definitivamente, la calidad que da un curso con otro va a depender mucho de los instructores, el precio, el lugar donde se dicta y todo ello. Pero por favor, un curso básico nunca va a estar de más. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Algo que estaba pensando también es importante que todo personal de salud, todas personas conozcamos dónde se encuentran los diferentes hospitales, los hospitales más grandes, los institutos, aquí en Lima. Es importante a la hora del traslado también estar en coordinación, ¿no? El personal de la ambulancia con, tanto puede ser el sistema de atención móvil de urgencia o el hospital a donde va a ser trasladado. ¿Por qué? Porque a veces puede llegar a un paciente a un centro de salud que no tiene la categoría para poder atenderlo, no tiene los insumos o quizá los servicios de emergencia, UCI, dependiendo para poder evaluarlo. Aunque lo importante quizá en el momento es sí salvar la vida del paciente. Claro, o sea, justamente, o sea, no es correcto el tema de llevar a un paciente como si estuviera yo trasladando un paquete, ¿no? Y lo entrego al lugar más cercano y bueno, ya que el hospital se encargue y ellos deberían tener tomógrafo funcionante, ellos deberían tener banco de sangre y todavía llego yo en una actitud un poco grosera, ¿no? Como, digamos, exigiendo eso. No, previamente se da una comunicación. Claro que hay casos y casos, ¿no? Si es que tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio, pues no me voy a dar el lujo de quizás coordinarlo de esta forma, pero tampoco no nos vayamos al escenario más complejo, ¿no? Si yo tengo, digamos, en este caso, la posibilidad de comunicar, reportar y sobre todo pedir, el paciente tiene una lesión cerebral traumática, quiero un neurocirujano de turno, tomógrafo, posibilidad de anestesiología, sala de operaciones. A ver, por favor, pase, ¿cuál es el centro o el hospital que cuente con todo ello? Muy bien, doctor, estamos a 25 minutos del hospital, por ejemplo, Hipólito Unanue. Cuenta con todo ello, tomógrafo funcionante, le acaban de confirmar. Jefe de guardia, está el doctor tal, con él, por favor, cuando se llegue. Eso es, digamos, una forma completa para poder, digamos, llevar a un paciente. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Con respecto a la implementación del maletín de primera respuesta, la implementación también de los insumos que tiene que tener la ambulancia, también, ¿no?, con respecto a las camillas, con respecto a también los medicamentos que no pueden faltar en una ambulancia. Claro, primero, digamos, el personal tiene que saber y tiene que conocer su ambulancia y con qué está equipada. Y es otro tema, definitivamente, hablar de lo que es ambulancia tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero como básico, digamos, como usted bien dice, ¿no?, el maletín, yo debo saber en qué bolsillo está, qué accesorio, dónde se encuentra mi tensiómetro, dónde se encuentra mi estetoscopio, dónde se encuentra mi oxímetro de pulso, mi linterna, mi equipo para colocar vía periférica, mi equipo de venoclisis, mis cloruros, mis gasas, mis guantes, mi equipo de bioseguridad, mis mantas térmicas. Entonces, mi collarín cervical, cuántos balones de oxígeno tengo en mi ambulancia, están cargados o no, la válvula está bien fija o no, funciona, no está robada. Todo eso es importante, ¿no? Y en cuanto a los medicamentos, solamente si el personal está entrenado y se cuenta con un médico que pueda, en este caso, medicar en ese momento, se hará. Pero idealmente el tema de la medicación en sí se podría dejar de un lado secundario a menos que el paciente lo necesite. Claro que si estamos en un paro cardiorrespiratorio de forma obligatoria, tendré que usar en este caso la adrenalina y ciertos medicamentos que son ya muy propios y muy típicos de este caso.
pero idealmente saber yo mis insumos dónde están, en mi ambulancia y en mi maletín, conocerlo y saber cuántos tengo. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ítalo Rodríguez Tejada, médico emergencista del Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue. Les pedimos, por favor, doctor, algunas recomendaciones generales para todos los establecimientos de salud que nos están viendo en estos momentos. Sí, si bien es cierto, más de una vez, digamos, incluso desde que fui médico residente acá en el hospital, podría haber cierta rencilla en el sentido de que se suele comentar, ¿no? No, que a veces cuando llegamos a nuestros pacientes en los hospitales grandes no nos lo quieren aceptar. No tengamos ese concepto porque eso es incorrecto, eso es errado. No es el tema de que no los queremos aceptar, sino de que justamente esta capacitación va dirigido a ello. Notifiquen, reporten, háganlo, se puede hacer, es posible hacerlo, no es difícil. Y durante el traslado justamente hagan todo esto, traten de compensar al paciente de la mejor forma y sobre todo valoren bien si necesita o no traslado. Porque muchas veces también, por un tema de duda, definitivamente se puede llevar a un centro de mayor complejidad, sí, pero con una evaluación previa, definitiva y buena, yo veo que mi paciente puede ser atendido en mis centros, pues definitivamente no sobrecargo el hospital de mayor complejidad, llevando un paciente que a lo mejor yo mismo le puedo dar resolución. Entonces, la comunicación de la misma forma como se hace en una atención del paciente crítico, se debe hacer entre hospitales, entre centros, una comunicación cerrada. Estoy enviando a tal paciente con tales características, por favor acéptenlo, de esa forma se da una respuesta sí, no, y de esa forma se sigue con la continuidad de este paciente crítico. No sé. ¿Cierto? Ya sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ítalo Rodríguez Tejada. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Le agradecemos por participar y ayudar, contribuir a fortalecer las capacidades de nuestro personal de salud. Eso es muy, muy importante. Le agradecemos entonces su presencia, lo esperamos pronto. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo del hospital Hipólito Unanue. Invitamos a todos los participantes también a las 3 de la tarde a la telecapacitación Perspectivas 2019 del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, a cargo del doctor Luis Antonio Suárez Ognio, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Están todos cordialmente invitados. El código, el número de la sala es el 712-15986. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta pronto.